¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en esta ocasión en la librería Elena Garro en Coyoacán, la librería de Educal, en este hermoso auditorio con que nos hemos encontrado para presentar justamente el título más reciente de Editorial Entre Tejas, Mujeres de Frontera, de Lucía Guadalupe Vázquez Maza. Muchísimas gracias a la autora que hizo el viaje de nuestro querido Chiapas a la Ciudad de México para hacer las presentaciones. Quiero decirles también que este libro está a la venta aquí en la librería y en todas las librerías Educal y el Fondo de Cultura Económica, que son cadenas hermanas. Jacqueline Breño Álvarez también está con nosotros. Ella es una colega editora. Muchísimas gracias Jackie por estar con nosotros. Y cuando yo le pedí la semblanza a Jackie, yo me esperaba, hace unos días tuvimos presentaciones de un libro más académico, China en el siglo XXI, y bueno, es muy importante el tema de la semblanza curricular de los autores en el aspecto académico. Y yo le pedí una semblanza curricular a Jackie y afortunadamente les voy a compartir un texto que me gustó mucho porque también me incumbe como editor. Dice Jackie: comencé a trabajar en la edición nunca por buena suerte, sino porque siempre supe cuál sería el barco que deseaba echar a la mar. Mis inicios fueron marcando rumbo hacia las relaciones públicas y la comunicación de una empresa con puerto español. El panorama era poco alentador, el capitán del barco ya tenía la ruta trazada y por tanto rechazaba cualquier novedad aunque estuviera escrita en las estrellas. Me bajé del barco y emprendí ruta en un nuevo navío hacia la literatura educativa. Después de eso comencé a construir mi propio barco, uno con forma de despacho de servicios editoriales que fue creciendo y pidiendo más. Llevo más de 20 años navegando entre letras y fue en 2013 cuando decidí que mi nave llevaba el suficiente impulso para soltarla en mar abierto. Entonces fundé mi propia editorial, Ecdótica, que fue para mí un océano a nuevas propuestas editoriales, en donde el objetivo principal era editar textos de la forma más fiel al original o a la voluntad del autor. Así, privilegiando el significado de la palabra que puso nombre a mi navío, Ecdótica, se dio a la tarea de encontrar escritores que ofrecieran al mercado literario ideas nuevas y frescas y se convirtió en un canal para que las personas publicaran sus obras y las dieran a conocer al público. La vida me llevó a anclar el barco en un puerto asiático, en donde mi vida tomó una nueva dimensión y me hizo mirar hacia mis mares internos. Fue necesaria la pausa para enfrentar mis propias tormentas y soltar de las amarras todo aquello que hacía contrapeso a la navegación. Después de 2 años de experimentar esta renovación, volví al océano, ahora con una empresa distinta, que conserva sus objetivos de publicar a nuevos autores, pero también de compartirles la experiencia obtenida en el mar abierto, en las olas de letras. Es por eso que ahora también estoy ayudando a otros marineros a adentrarse en las aguas profundas de la literatura, con la seguridad de que su voz y su mensaje puedan ser leídos en puertos de todo el mundo. Convencida de que cada persona es una historia y cada historia merece ser contada, hoy llevo en el mástil el deseo de leer tus pensamientos y de hacerlos libros que son como el lector, únicos, humanos y hechos de la esencia del ser. Ideas, palabras y pensamientos. Una pequeña solicitud nada más. Ella ya tiene compromiso como autora con Entre Tejas por los próximos 10 años. No te la lleves. Perfecto. Pues muchas gracias, Armando. Para mí es un gusto poder compartir contigo este lanzamiento, poder tener el privilegio de leer, de ser de las primeras lectoras de Lucía, de su libro Mujeres de Frontera, porque definitivamente es un libro que te deja mucho que pensar y mucho hacia ti como lector. Hace un momento comentaba yo con ella, antes de iniciar la presentación, en la forma en la que las historias que se relatan aquí no son solo para compartir, ¿no? No es que
los lectores vayan a conocer 17 relatos de 17 mujeres. Aquí hay muchas más mujeres representadas en cada uno de los relatos, y lo que ellas nos aportan a nosotras a través de su historia es invaluable. Creo que el libro se puede leer en distintos niveles. Definitivamente no es nada más conocer quiénes están detrás de cada una de las historias, sino también entender las razones de ellas, por qué están migrando, por qué se están moviendo, que no son simplemente un tránsito de un país al otro. Esto va muchísimo más abajo, ¿no? Tenemos que mirar, y Lucía nos lo pone aquí de muchas maneras, porque en cada una de las historias de las mujeres que ella eligió para contarnos, vemos no solo las razones sociales de su país para tomar la decisión de salir de ahí, sino también las razones familiares y las razones personales que cada una de ellas junto con sus familias tuvieron que tomar para poder trascenderse, para poder ir más allá y buscar una forma mucho mejor de vida, para poder pues superar incluso algunos problemas económicos que, bueno, sabemos que para nadie es fácil, y creo que para nuestro continente ahorita no es en ningún momento ni en ningún lugar un buen tema, ¿no?, a tratar. Sin embargo, hay que tener mucho valor, Lucía. Yo quisiera que fuéramos un poco dialogando acerca de lo que tú plasmaste aquí, porque hay mucho que decir. Quiero que nos compartas, Lucía, un poco de lo que significó para ti personalmente haber trabajado en estas oficinas, en estas instalaciones de migración, y lo que ellas te dejaron a ti personalmente. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a Luis Armando, a Jackie, a las personas que nos acompañan en este auditorio. Muchas gracias, Luis Armando y Editorial Entre Tejas por haber confiado en este trabajo y en estos relatos. Y gracias, Jacqueline, por haber aceptado estar también comentando el trabajo que realicé. Y bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, pues sí, ciertamente Mujeres de Frontera para mí fue una posibilidad de procesar, ¿no?, mucho de lo que yo viví como servidora pública, pero también cabe decir que mi formación inicial es en relaciones internacionales, y el tema migratorio siempre fue una de las aristas que me interesó. Y el ser servidora pública, no solamente del instituto, ya había tenido otra experiencia también en el gobierno estatal, pues me motivó mucho más, ¿no? Había leído muchísimos libros de migración, ¿no?, pero el tener el contacto con tantas personas y tantas historias y tantas vidas, ¿no?, me inspiraron para poder, pues detecté algunas particularidades en estas historias que me motivaron y me inspiraron para poder relatarlas, ¿no? Entonces, de entrada te puedo decir que fue como un ejercicio personal el escribir, ¿no?, sobre estas vidas, y por eso el título del libro es Mujeres de Frontera, por eso no es Mujeres Migrantes, digamos, ¿no?, porque Mujeres de Frontera, en este libro van a encontrar varios perfiles, o sea, como dice Jacqueline, o sea, se puede leer desde diversas ópticas, digamos, ¿no? Para mí todas somos mujeres de frontera, y el poder, ojalá todas las mujeres que puedan leerlo, y los hombres también que puedan leer los textos, se puedan identificar y puedan detectar rasgos, ¿no?, de estas vidas que a veces son tan cotidianas que nadie las ve, ¿no? Entonces, creo que todas y todos hemos pasado fronteras de dolor, frontera de muchas cosas, ¿no?, negativas que hemos superado, ¿no?, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces,
esa es, digamos, la principal motivación que yo tuve. Y también en los relatos hay como datos, ¿no? Datos, o sea, lugares, espacios. Entonces, en el momento que uno lee los relatos, pues te transportas también a zonas físicas, ¿no? A lugares, a pueblos. Entonces, pues eso, básicamente esa sería como la idea general de por qué lo escribí. Y bueno, es importante mencionar esto que decías, Lucía. El libro se llama Mujeres de Frontera, pero no es un libro femenino ni dirigido solamente a las mujeres. O sea, esta parte es bien importante porque la migración es un fenómeno que nos sucede a todos. Es natural y que hombres, mujeres, niños, personas mayores estamos involucrados en ello. Si Lucía le puso Mujeres de Frontera es un poco por la forma en la que ella, dime si esto es correcto, Lucía, ella se identificó con estas historias y le hicieron eco en su vida personal de alguna manera, ¿no? O sea, fueron tan impactantes que además coincidían, ¿no? en que todas ellas eran mujeres y en sus contextos tan particulares que pues los trajo y los reunió en este libro de relatos, ¿no? Pero me parece que los hombres pueden aprender muchísimo, no solo de la migración en sí, sino de lo que tienen que abandonar las mujeres para poder tomar esta decisión, que es mucho mayor de lo que abandonan los hombres, porque ellos se van, a lo mejor con la confianza de que los hijos se quedan en casa, se quedan con la mujer, o de que se tiene una madre, ¿no? Una abuela que cuida a los hijos, pero cuando las mujeres hacen esto no sucede de la misma manera. O sea, el contexto es completamente diferente. Cuando una mujer decide salir de su casa por la razón que sea, la familia generalmente comienza a deshacerse, ¿no? O sea, ahí hay un quiebre estructural, social, que es bien importante y que es completamente diferente a lo que sucede cuando los hombres toman esta decisión. Entonces, esa parte es bien valiosa también, porque nos la pones muy de frente, Lucía. O sea, no nada más es conocer a cada una de estas mujeres, sino ver qué sucede más allá y después, y antes incluso, de que ellas toman esta decisión de salirse de sus países. Es bien interesante porque cuando ustedes lean estos relatos se van a ir dando cuenta como cada una de estas historias, de estos relatos, es bien distinto uno del otro, porque las mujeres son distintas y bien similares al mismo tiempo. O sea, hubo algo ahí que llegó a su límite personal, a su frontera personal, podríamos usar aquí esta palabra, y las hizo tomar esa decisión de dejarlo todo y tomar ese siguiente paso, ¿no? Y no necesariamente mujeres que buscan cambiarse de país, sino estas mujeres que van y vienen de un país al otro para trabajar, para comprar, para poder tener acercamientos a lo mejor culturales con otros países. Cuéntanos un poquito de esto, Lucía. La verdad es que a mí es una de las cosas que me gustó mucho de tu libro, que pareciera que todas las mujeres que emigran son iguales y evidentemente que no lo son. ¿Cuál fue la historia que más te impactó a ti personalmente de las que están aquí o de las que no están aquí? Bueno, sí, retomando un poquito el comentario que haces respecto a lo importante que es el que el libro no es un libro que pretenda revictimizar a las mujeres, al contrario, precisamente es el honrarlas. ¿Sí? Para mí, cada una de ellas tiene un significado muy especial porque aparecieron en un momento complicado, en un momento y que me acompañaron, ¿no? Y sobre todo que han sido motivo de inspiración para mí, o sea, eso es muy valioso, ¿no? Y efectivamente todas tienen un perfil muy propio, ¿no? Hay una mujer boxeadora, por ejemplo, ¿no? Que me llamó tanto la atención en el momento que ella aparece, ¿no? Y sí, yo dije, esto tiene que ser un relato, porque fue muy, el momento que ella llega conmigo, se presenta y demás, y hacemos el procedimiento para que ella pueda estar en México y cumplir con su compromiso del boxeo, que tenía una presentación y tenía el tiempo encima, no sé, muchas cosas que dije, bueno,
me llamó mucho la atención la historia, además hondureña, con otra idea, ¿no? O sea, generalmente las mujeres que vienen de Honduras traen como una idea muy fija, ¿no? Y ella no. Entonces, eso. Y de las historias que, bueno, Lulú, que es una mujer con cáncer de mama, ¿no? Es una historia que me motiva todos los días, ¿no? Siempre pienso en Lulú, siempre la tengo muy presente por la dificultad que implica, ¿no? El ser extranjero, estar en una situación de salud complicada, ¿no? Pero la que sí fue sumamente especial es María de Carmelo, que es una mujer chuc de Guatemala, y que yo la encuentro en un transporte público un día con mucha lluvia, y es muy especial porque fue uno de los primeros textos que yo le compartí al editor, a Luis Armando, y que bueno, o sea, fue uno de los que, digamos, o sea, él dijo, podemos publicar, o sea, es una historia muy buena, y bueno, entonces María de Carmelo, digamos que es de las historias que más me gusta, porque además la inspiración ahí fue la niña, o sea, la hija de María de Carmelo, y la manera tan curiosa que ella me veía cuando veníamos en el transporte público, porque yo traía la careta, traía la cubreboca, entonces la niña me veía como si yo fuera un extraterrestre, ¿no? Entonces, muy curiosa, muy insistente, y bueno, la motivación, o sea, la inspiración ahí fue ella, ¿no? Pero en general, cada una de las historias me marcaron, ¿no? Me marcaron, y como lo decía hace un momento, siempre se presentaron en momentos muy críticos, ¿no? Personales. Entonces, el escribir sobre ellas fue una especie de catarsis para mí, ¿no? Y de poder también superar como cosas personales que yo traía en ese momento, ¿no? Entonces, sí, insisto, es una manera de honrar a cada una de estas mujeres y de visibilizarlas. Eso. No me hagan pagar a mí aquello del machismo y me releguen y me marginen. No, miren, yo quisiera, les estoy escuchando, a mí me tocó ver cómo se fue gestando el libro. Efectivamente, Lucía me mandó un par de relatos, publicó una revista también en Entre Tejas, y me di cuenta de que tenía un valor especial este tipo de relatos suyos. Luego llegó el tercero, el cuarto, entonces la animé a decirle, pues vamos a publicar un libro, ¿qué te parece? Quiero confesarles que dentro de su enorme modestia, pues no estaba muy convencida. Perdón, no estaba muy convencida de esta publicación, pero finalmente la pudimos hacer. ¿Qué pasó en mi interior como editor y como lector y como habitante también de una región fronteriza de México con Guatemala? Todos escuchamos todos los días la gran cantidad de migrantes que hay, es algo que se ha normalizado. Escuchamos las estadísticas, cientos, miles, todos los hechos de corrupción enormes que existen también, en los que no me voy a detener. De pronto un tráiler con migrantes, y bueno, se va normalizando y uno va dejando pasar las cosas. Pero para mí lo sorprendente de los relatos fue lo que subyace en el aspecto humano. Cuando empecé a leer los relatos y empecé a conocer a cada una de las mujeres que se volvieron personajes en los relatos de Lucía, pues en verdad que toqué el alma de otras personas, entendí que son
no solo mujeres, sino seres humanos extraordinarios, Lucía. Y eso, en términos de literatura, creo que fue lo que me pareció muy digno de publicar, de mostrar, de que tú lo compartieras con los lectores y que Entretejas se sintiera muy orgullosa como editorial, como empresa, de esta publicación. Y creo que deja una gran enseñanza humana, sin duda, el hecho de conocer qué piensan algunas de las miles de mujeres que atraviesan la frontera de manera legal y de manera ilegal. Porque creo que en eso, inclusive las autoridades del mundo, ya no digamos las mexicanas, han puesto siquiera un pequeño foco de atención. Me consta haber visto en alguna ocasión la actitud muy humana de Lucía en cuanto a que ustedes saben cómo está la política migratoria, en que realmente los servidores públicos están para contener a la gente, a los migrantes, y se da una suerte de esquizofrenia en verdad, porque hay otros que quieren pasar con sus papeles y son víctimas también de toda esta situación que se da. Y yo veía en el caso de Lucía esa actitud de ayudar, de facilitar dentro de la legislación mexicana para apoyar a estas mujeres. El caso de la mujer Chu, que todos los días viene a vender las verduras que cultiva del lado de Guatemala, en Mentón, Carmen Mentón, o Gracias a Dios creo que se llama, y que viene a Carmen Shari, llega hasta Comitán 2 o 3 veces por semana con sus canastos para vender las verduras que cultiva, en función de que la moneda guatemalteca tiene más valor que la mexicana. Es decir, todas estas cosas imbricadas en la región fronteriza que se dan en el intercambio económico, de población, de cultura. Y yo creo que muchas veces también la gente del centro, del norte del país, no sabe que estas fronteras son decisiones políticas de la tercera, cuarta parte de 1844, ¿no? 1848 del siglo XIX. Pero la cultura se ha mantenido, o sea, no hay el Chu de este lado y el Chu de aquel lado, el centroamericano, guatemalteco y el de acá. Es decir, hay una cultura que está viva, que está pujante, que no se detiene, y que si le ponen obstáculos, de todos modos no funcionan, porque el intercambio comercial continúa las relaciones familiares. No recuerdo, tal vez hizo falta por ahí un relato de algún romance entre dos personajes transfronterizos. Entonces, todo eso de manera magistral, aunque en un principio no lo creyera Lucía, se puede encontrar en los relatos de mujeres de frontera. Te quiero decir que hubo una equivocación en una de las librerías en que pusimos para la venta los libros, y me llamó la atención porque se equivocaron y pusieron Mujeres sin Fronteras. Y yo te lo quería preguntar, no está mal como título tampoco, Mujeres sin Fronteras. Pero bueno, esa fue mi experiencia como lector y como editor de este trabajo. Gracias. Gracias, Luis. Mujeres de frontera, porque precisamente hay una apropiación de los espacios, ¿no? Y sí, coincido en el comentario de Luis en que ojalá las fronteras nos unieran y no nos separaran, ¿no? Chiapas comparte 650, de los 1000 kilómetros de frontera, de la frontera sur de México, Chiapas comparte 654 kilómetros con Guatemala, ¿no? Entonces, yo creo que apostarle a un cambio a la narrativa de que las fronteras son espacios de violencia, de todo lo malo, ¿no? Hay un potencial importantísimo en la frontera sur, y bueno, también digamos que en parte, en alguno de los relatos, yo entre líneas, digamos, lo digo, ¿no?
esa es también como la idea de poder desde estos relatos aportar y construir y sumar, ¿no? En la atención de lo que pasa en la frontera, en mi caso la frontera más cercana, que es la frontera sur, pero pues esto va para todas las fronteras en todo el mundo, ¿no? Porque son historias que muy seguramente pasan en otras muchas fronteras, ¿no? Entonces, eso, gracias. Y bueno, es que en cada uno de estos relatos, Lucía, evidentemente que tocas la humanidad, ¿no? O sea, tocas ese punto en el que difícilmente, por lo que vivimos, por la cotidianidad, nos ponemos a pensar. Entonces, ¿qué significa ser humano? ¿No? Y es envolver todo este contexto, toda esta necesidad personal, toda esta situación social que estamos viviendo, ¿no? A mí, te voy a comentar, en lo personal me llamó mucho la atención el relato que haces de Clarabella, ¿no? La chica que es modelo y pues que literalmente viene engañada al país y se ve envuelta en tráfico humano. Entonces también, claro, o sea, me puse a pensar que la migración no es solamente esta decisión personal, sino que a veces existe esta parte de estar forzada, ¿no? De tener que abandonar tu país por intereses de alguien más, que es lo que le sucede a esta chica, ¿no? Y bueno, es todo un contexto, podemos empezar a desentrañar y a desmarañar cada uno de estos relatos de mil maneras, desde problemas de salud, de problemas económicos, problemas personales, lo que sea, aquí se ve impactado, ¿no? O sea, esa parte es la que te comentaba, de tocar la humanidad, de irte mucho más profundo, ¿no? Ya lo veía también Luis Armando. Y bueno, a mí me llama también la atención cómo no existen las casualidades, Lucía, y tú eres un ejemplo, ¿no? Porque todo tu contexto, naces en Chiapas, o sea, súper cerca de la frontera. Desde muy pequeña me imagino que empezaste a tener pues conocimiento de todo esto que sucedía, ¿no? en esta parte del país, y te fuiste interesando poco a poco en ello, terminas trabajando en una oficina de migración ayudando a la gente. Ahora, ¿no? te pones en palabras, porque además les estás de alguna manera prestando tu voz, ellas hablan a través de ti, a través de este libro, y me resulta como súper interesante decir, es que tenía que ser así. O sea, para mí es como si hubieras ya encontrado tu misión de vida en estos temas y en esta ayuda que le das a los migrantes y en especial a las mujeres, ¿no? ¿Alguna vez te lo habías planteado así? O sea, de decir, creo que ese es mi objetivo de vida. Bueno, sí, y mucho más con la experiencia que tuve tan cercana, ¿no? Tengo muy claro que es un tema en el que hay mucho por hacer, muchísimo, es inagotable, ¿no? La atención y todo lo que se presenta y lo que se requiere, ¿no? Entonces, pues sí, siempre estoy yo como vinculada, ¿no? a proyectos e iniciativas que tengan que ver siempre con población vulnerable y bueno, sí, es a lo que yo me he enfocado y lo que hago, ¿no? Actualmente igual, lo mismo, ¿no? Con jóvenes en contexto de movilidad es lo que estoy trabajando actualmente. Bueno, yo quiero abundar un poquitín, gracias por cederme la palabra. Quiero que ya me la tomé. Quiero decirles que para mí hay dos aspectos que son fundamentales con esta publicación. Uno, ¿cuántos de nosotros escuchamos a los narradores de la frontera, ¿no? Norte, a la literatura de allá, que realmente tiene una gran presencia en el país? Pero la narrativa de la frontera del sur es muy escasa. No quiero decir que no la exista, pero es muy escasa y obedece, en primer lugar, a una falta de atención en el sentido de comprender la importancia de la frontera sur, que realmente ha sido un dique para no vincularnos con Centroamérica en todos los sentidos, culturales y económicos. Pero además tiene que ver, y ahí
voy a ser un poquito de inmodesto, pero creo que es responsabilidad de quienes hacemos libros, de las editoriales privadas como de las públicas, las universidades, las instituciones culturales, en que tenemos que difundir a esas voces que hay en la narrativa de la frontera con Centroamérica, porque como estos relatos hay a diario, podrían recogerse 3,000 relatos al día, y en verdad que cada uno de ellos nos da una enseñanza enorme en cuanto a lo que encontramos de valores humanos en esta gente que padece, que sufre, que no tiene y cae víctima muchas veces de los coyotes que están allí muy, muy ávidos, pero los valores humanos, que esos no se agotan. La solidaridad entre estas mujeres, ayudan a la otra y le dan un guineíto, una manzana para que continúen su viaje, la bondad, por supuesto, la perspectiva que tienen de la vida y de cómo pueden estar juntas apoyándose para caminar, y sobre todo el gran respeto que tienen también a la otredad, a otro país, a su actitud de enorme educación y respeto también a los demás. En verdad que yo no quiero lanzar las campanas al aire ni exagerar mucho, pero son los fragmentos humanos que encontramos en Dostoyevsky, en Balzac, y que por una situación periférica nuestra creemos que no son importantes, pero lo son, y lo son fundamentales. A mí eso fue lo que me entusiasmó como editor, a mostrar el trabajo de Lucía con mucha gente que podrá ver mucho más que nosotros, pero hay que ponerla en situación de lectura, ¿no? Y bueno, es que ahora que lo mencionas, esta parte de los valores y de las emociones, incluso de las personas, Luis, a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cuando pensamos en un migrante, generalmente pensamos en esta persona que está huyendo de un contexto, sí, en su mayoría, desgraciadamente sucede así, pero también hay mucho sufrimiento, ¿no? O sea, decimos, es que esa gente cómo sufre y a qué viene a sufrir. Creo que esa parte es en donde tenemos que detenernos, porque, claro, o verlos como delincuentes, ¿no? Envueltos en este crimen, y no es así. Todos ellos, tuvieron sí que pasar por un momento de mucho sufrimiento, pero vienen con mucha ilusión. O sea, este impulso que los hace cruzar una frontera está basado en la ilusión y no en el sufrimiento, porque ellos vienen pensando en encontrar un sitio mejor, en recuperar su vida, en superar sus problemas. Ahí donde está el sufrimiento. O sea, evidentemente que es lo que lo motiva, pero no es lo que lo mueve. Y es bien importante poner un énfasis en eso, porque no son personas que vengan a hacer daño, que vengan a cometer crímenes. Eso desgraciadamente se da ya después por las circunstancias propias de los sitios a los que llegan. O los padecen aquí. Claro, porque muchas veces es el mismo país el que provoca que ellos caigan en esos contextos. Pero no son malas personas. O sea, todos en algún momento, y esto es importante entenderlo, todos hemos sido migrantes, por alguna u otra razón. Y desde hace 10,000 años. Desde siempre, o sea, es parte de la historia de la humanidad. O sea, creo que si el hombre no hubiera migrado, no estaríamos a lo mejor hablando de estar habitados en los continentes, ¿no? O sea, se hubieran quedado allá, en Asia o de donde sea que vinieron, y no hubiera sucedido lo que ahora estamos viendo, ¿no? Y qué importante es eso. O sea, mirarlo y decir, claro, esto es humano, esto es algo que pasa, ¿no? Y Lucía lo ha sacado, o sea, lo pone en letras, nos lo da en contexto y nos lo comparte para poderlo abordar de esta manera, ¿no? Y pues son textos completamente atemporales, porque así como sucedió hace 10 millones de años o no sé cuánto, va a seguir ocurriendo. Y cuando tengamos esta necesidad de migrar o este deseo de migrar, pues es importante mirar también hacia dónde vamos y qué necesitamos, ¿no? Como para estar superando cada vez mejor todas estas circunstancias. Lucía, ¿qué te dejó a ti trabajar y saber que hay tanta necesidad de migrar?
Pues mira, yo creo que, y es importante enfatizar eso, pues las fronteras físicas pues son producto del hombre, ¿no? O sea, y no es privativo de México, o sea, en todos los países del mundo hay fronteras y hay que cumplir con documentos y con un reglamento y con una ley, ¿no? El tema aquí esencial es, creo, la información que llega, ¿no? Y también en los relatos yo lo planteo, ¿no? Cuando se está bien informado se toman las mejores decisiones, ¿no? Y bueno, el hecho de que las personas sean víctimas de trata, por ejemplo, de tráfico, ¿no? El tráfico de personas es el segundo negocio más redituable después del tráfico de drogas, ¿no? No es un dato menor, ¿no? Pero también, digamos, la responsabilidad que hay de todas las instituciones que participan en la atención de este tema en informar, ¿no? En decir, bueno, sí hay estos documentos que tienes que tramitar para poder internarte al país, ¿no? Y lo tienes que hacer de esta manera o de esta otra manera. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y creo, como decía hace un rato, hay mucho por hacer en ese sentido, muchísimo por hacer, y me deja eso, o sea, me deja la experiencia cercana a este tema y la atención a este tema, pues me deja un gran reto, ¿no? de seguir aportando y de poner siempre en la agenda digamos, de cualquier institución o cualquier área en la que me toque a mí estar, en siempre poner en la agenda de trabajo este tema y la atención integral, ¿no? de esto que vivimos todo el tiempo, o sea, Chiapas, en Chiapas lo vamos a vivir siempre, ¿no? Porque como bien decía Jacqueline, el mundo se hizo así, caminando, ¿no? Pues, la migración es un derecho, el moverse es un derecho humano, ¿no? Pero hay manera de hacerlo también, digamos, de la manera donde no se vulnere tanto al ser humano, ¿no? Y no se le tome tanto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Bueno, yo quiero comentarles, no quise, digo, a mí cuando estoy de espectador me choca mucho el currículum vitae de cada quien y es tan largo y todo, pero sin duda que habla también de cómo se ha ido formando intelectual, académicamente cada quien. Y yo no quiero perder oportunidad de mencionar que la autora Lucía Guadalupe Vázquez Maza es originaria de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, becada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Japón. Todavía no me tengo, un segundito. Cuenta con diplomados en Proyección Internacional de las Ciudades por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y la Universidad Pompeu Fabra en Gestión Pública en el marco del Programa Laboratorio de Cohesión Social Chiapas, delegación de la Unión Europea en México. ¿Por qué les comento esto? Porque en verdad me da mucho orgullo que tengamos en los lugares del servicio público gente preparada, que tienen otra visión, Lucía, de su responsabilidad y de la ética de su trabajo. En verdad nunca me cansaré de admirar eso, Lucía, porque también eso la condiciona humana y artísticamente para escribir, justamente, para compartirnos a través de la literatura todos estos fenómenos y anécdotas y sucesos que se dan a diario en la frontera. ¿Ya que quieres comentar algo más? Pues bueno, simplemente
creo que sí aplica, Lucía, darte las gracias por tomar este tema entre tus manos y convertirlo en una forma de acercarnos, ¿no?, a este tema que es muy difícil, que a veces es complejo en el entendimiento, y tú nos lo das humanizado, nos lo das desde esta parte ya muy digerida, porque tú hiciste ese trabajo justamente y nos los pones ahí pues ya contado literalmente, pero nos lo visibilizas, nos pones muy de frente a estas mujeres y todas estas historias, ¿no?, porque ellas evidentemente no están solas en su contexto. Y pues recomendarles, por supuesto, que lo lean, de verdad que es una lectura que nos va a abrir como mucho este campo en este tema, ¿no? O sea, la migración es algo que va a seguir ocurriendo, que lo estamos viendo en nuestro país, creo que cada vez mucho más, ahora con todas estas caravanas migrantes que han atravesado, que se han quedado en el país, pues lo tenemos muy presente. Léanlo, entiendan las razones que tiene la gente para poder salir de sus países y sobre todo sean mucho más empáticos con ellos. O sea, es aquí recurrir a la empatía y a ver qué están necesitando, qué puedo yo hacer por esa otra persona, ¿no? No quedarnos como en esta, pues sí, en esta distancia y en esta incomprensión y en esta elementalidad del pensamiento de decir que se vayan a su país. No, señores, el país no es el problema, ¿vale? Entonces, gracias, Lucía, por podernos este tema tan interesante y pues, no sé, ¿qué nos quieras decir? Cómprenlo. No, pues muchas gracias de nuevo a Editorial Entre Tejas, Luis Armando, a Jacqueline por tus comentarios y pues a los que nos escucharon y los que nos están viendo. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor para mí la retroalimentación que hubo en este espacio, y pues sí, invitarnos, ¿no? Ojalá y muchos se animen a leer los relatos, y pues muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a la Librería del Parque por el espacio y buenas tardes. Muchas gracias, saludos también a quienes nos ven a través de Entre Tejas TV. Estaremos en próximas ocasiones presentando más libros de nuestros autores. Creo que el proyecto editorial chiapaneco tiene que mostrarse a nivel nacional. A mí me ocurrió en una ocasión que unos amigos escritores aquí en la Ciudad de México me preguntaban, bueno, ¿y allá escriben o ya se acabó todo con Rosario Castellanos, Blanco Cepeda, Jaime Sabines, Juan Bañuelos? Pues no, hay una narrativa pujante y trabajos de académicos en el campo de la investigación muy importantes, y esa es la contribución de Editorial Entre Tejas como una promoción de la cultura, por supuesto. Pues, seguro hay más Sabines y más Castellanos. Por supuesto, eso te lo puedo garantizar. Yo los empiezo a ver, claro que sí. Y bueno, y retiro la amenaza que le hice al principio a Jackie Brieño de que está bien, te voy a compartir algunos de los autores, ya viste la calidad. Exótica y Entre Tejas. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta pronto.